El vapor saturado es el vapor a la temperatura de ebullición del líquido. Este es fácil de identificar ya que es el vapor que se desprende del líquido mientras se está calentando. Por otro lado, el vapor sobrecalentado es el vapor a una temperatura mayor a la del punto de ebullición. Estos los podemos ejemplificar en un proceso de evaporación. Este proceso lleva muchas fases, pero nos concentraremos en la fase en la que se crea el vapor saturado. Conforme añadimos calor, el proceso de evaporación continúa hasta que la última gota de líquido se evapora. En este punto, el contenedor está lleno de vapor y el líquido se ha evaporado por completo, pasando de la fase líquida. En este momento, cualquier pérdida de calor, sin importar qué tan pequeña sea, provoca que se condense un poco el vapor. Es por eso que en este punto consideramos que existe el vapor saturado, ya que el vapor saturado es un vapor que está a punto de condensarse. Una vez terminado el proceso de cambio de fase, se alcanza una región donde solo existe una fase, y al añadir un poco de calor, esto resulta en un aumento de la temperatura. En este punto, la temperatura del vapor es superior a la temperatura del punto de ebullición. Esto quiere decir que, aunque la temperatura descienda un poco, este vapor ya no se condensará siempre y cuando permanezca sobre la temperatura del punto de ebullición. Por eso decimos que en este punto se genera vapor sobrecalentado, ya que es un vapor que no está a punto de condensarse. Un líquido saturado es un líquido cuya temperatura y presión son tales que si intentamos disminuir la presión sin cambiar la temperatura, comienza a hervir. Esto es mejor explicarlo de la siguiente manera. Es un líquido en el que los solutos ya no pueden disolverse en un rango de temperatura, ya que no hay espacios vacíos. Por otro lado, un líquido subenfriado es un líquido que existe a una temperatura por debajo de su punto de ebullición. Este es muy simple de identificar. Podemos ejemplificarlo como el agua, que hierve a los 100 grados centígrados a una atmósfera. Si la temperatura ambiente es de 20 grados, lo podemos determinar como si fuera un líquido subenfriado, ya que se encuentra debajo de su temperatura de punto de ebullición. El calor latente se define como la cantidad de energía que se requiere para generar un cambio de fase. Es importante decir que este cambio se produce sin cambiar la temperatura. Por otro lado, el calor sensible es el intercambio de energía entre el sistema y el entorno. Con esto podemos definir que la diferencia entre estos dos tipos de calores es el tipo de cambio que produce. Por un lado, el calor latente produce un cambio de fase, mientras que el calor sensible produce un cambio de temperatura. Para este caso debemos hacer una observación importante, y es que la mitad del matraz contiene líquido y la otra mitad contiene gas. Este es un factor importante que recordaremos más adelante. Empezamos analizando qué elementos tenemos de la fórmula de balance de energía. Podemos despreciar los cambios de energía cinética y potencial, ya que no hay movimiento ni cambio de posición. Por lo que nos quedamos con la ecuación: el cambio en la energía interna es igual al trabajo más el calor. Ahora, en este punto es importante que recordemos la observación original, que es que el 50% del matraz contiene gas, y este es un factor importante ya que nos indica que existe un trabajo de frontera. Esto se debe a que el gas es expansible. Esto nos lleva a tener la ecuación de la siguiente manera: el cambio en la energía interna es igual al calor más el trabajo menos el trabajo de frontera. Una vez que tenemos esto, podemos simplificar de tal manera que el cambio en la energía interna más el trabajo de frontera es igual al calor más el trabajo, donde el trabajo de frontera es igual a la presión más el cambio en el volumen. Reescribimos la fórmula de tal manera que tenemos el cambio en la energía interna más la presión por el cambio del volumen es igual a calor más trabajo, donde podemos definir nuevamente
que el cambio en la energía interna más la presión por el cambio del volumen es igual al cambio de entalpía. Reescribimos una vez más y obtenemos la fórmula final. El cambio en la entalpía es igual al calor más el trabajo. Como último, podemos explicar que la entalpía H es la cantidad de energía para realizar un cambio. Aquí reconocemos que hay un cambio en el término de trabajo de frontera, ya que podemos ver que existe un cambio en el volumen, que es indicativo de un cambio de temperatura. Con lo que explicamos anteriormente, podemos saber que un cambio de temperatura también significa que existe calor sensible, que también podemos reconocer como una forma del cambio de la entalpía. Primero definamos la energía cinética y la energía potencial. La primera se refiere a la energía que se debe al movimiento. La segunda se refiere a la energía que se debe a la posición. También es importante que conozcamos la ecuación de balance de energía. Esta es delta de la energía interna más delta de la energía cinética más delta de la energía potencial es igual al calor más el trabajo. Ahora, para saber cuándo incluir energía cinética e energía potencial a la fórmula de balance de energía, debemos considerar dos factores. Si el sistema no está acelerando, el delta de la energía cinética es igual a 0, lo que hace que este sea un término despreciable y no lo excluimos en el balance. También tenemos que considerar el segundo factor, que es que si el sistema no está ascendiendo o cayendo, la delta de la energía potencial es igual a 0, por lo que no es aplicable al balance.